Buenas tardes. Bienvenidos al ciclo de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, como actividad organizada por el Café Jurídico, contamos con la doctora Laura Moure, que nos hablará de acciones en el derecho de familia, medidas cautelares en el derecho de familia. Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferir en la locución de la expositora y de surgir alguna pregunta, la realicen vía chat. Ahora sí, le damos la palabra a la doctora. Bienvenida. Buenas tardes a todos. Ahora voy a tratar de compartir pantalla. Preparé un pequeño power, pero solamente a efectos de que me vaya recordando los temas que vamos a tratar. Si ustedes quieren ir haciendo preguntas, serán bienvenidas. Como veo que somos pocos, si las quieren hacer, se las voy respondiendo, y si no, voy a hacer una breve introducción. Primero quiero agradecer al Colegio Público, que como siempre me tiene en cuenta, y en especial a la doctora Ángeles Martínez por la confianza que tiene en mí, y para mí es un gusto tener estas reuniones con los colegas y aprender conjuntamente con los colegas. De eso se trata este café jurídico. Primero quiero hacer una introducción respecto de cómo voy poniendo ahora a esta. Respecto de las medidas cautelares. Yo he leído mucho respecto de las medidas cautelares en el proceso de familia, y después de leer tanto llegué a la conclusión que muchas veces las medidas cautelares en el proceso de familia van desvirtuando un poco lo que en realidad es el aspecto procesal de las medidas cautelares. Las medidas cautelares, como ustedes saben, pero los vamos a recordar, son un anticipo de garantía jurisdiccional que se solicitan a un juez reuniendo determinados recaudos para asegurar la garantía de cumplimiento de una sentencia definitiva. Estas medidas cautelares en el Código Procesal quizás fueron legisladas de una manera un poco inorgánica, pero fueron determinando las características que deben reunir para que el juez pueda hacer lugar a lo que se pide. El artículo 195, si tienen un código a mano, y si no lo vamos diciendo, no voy a leer el artículo artículo 195 se refiere a la oportunidad en que deben solicitarse las medidas cautelares. Y como ustedes saben, se pueden solicitar antes de la demanda o después de presentada la demanda. También se debe decir cuál es el derecho que se pretende asegurar, la medida que se pide, la disposición de la ley en que se funda y el cumplimiento de los requisitos que corresponden a la medida que se pida. ¿Qué quiere decir esto? El cumplimiento de los requisitos que corresponden a la medida que se pida. Y que si yo voy a pedir el embargo de un bien inmueble, tengo que acreditar que con la documentación pertinente, que podría ser un certificado de dominio o el título de propiedad, que la persona es titular de dominio, para que el juez tenga el elemento que le permite autorizarme a trabar el embargo. Con relación al juez competente, el código, a mí me dio un poco de risa cuando leo la norma del Código Procesal, el 196, porque dice que los jueces se tienen que abstener de tomar medidas cautelares si no son competentes. Pero acto seguido dice, pero si las toman, las medidas cautelares son válidas. Entonces yo digo, ¿cómo sería el caso de una medida cautelar tomada por juez incompetente? Y me puse a pensar, y a lo mejor en un proceso sucesorio, donde hay un bien que uno de los cónyuges que está tramitando el divorcio en otro juzgado de familia y quiera garantizar ese bien, al juez del sucesorio se le pide que le trabe embargo o que decrete una prohibición de innovar respecto de ese bien. En el juicio de familia, el juez es otro que sería el competente para determinar la medida, pero resulta que lo tomó el del sucesorio, que también lo puede hacer si se lo piden y si se justifica.
¿Es válida la medida? Y es válida la medida, pero lo que tiene que hacer el juez que tomó la medida, que sería el juez de sucesorio, remitir toda la medida, todas esas actuaciones al juez de familia, que eso es lo que dice el 196 del Código Procesal. Yo digo que el tema de las medidas cautelares choca un poquito con el principio de defensa en juicio del artículo 18 de la Constitución Nacional. ¿Por qué? Porque el Código dice las medidas cautelares se deben tomar inaudita parte. Quiere decir que a la otra parte nunca se entera hasta que la medida se hace efectiva. Dentro de los 3 días de que se hace efectiva la medida, hay que notificarle a la otra parte que la medida se tomó. Y ahí se salva este principio de defensa en juicio consagrado por el artículo 18 de la Constitución. Porque el derecho procesal no es más que el derecho de forma y el derecho que tiene como base la Constitución Nacional. Entonces hay que ser muy cautelosos con el derecho procesal. Por eso a veces cuando dicen que en derecho de familia se flexibilizan las medidas cautelares, es verdad que se flexibilizan, pero es verdad que algunos aspectos formales no se deben soslayar. Y ahora lo vamos a ir viendo. ¿Cuáles son los recursos que se pueden interponer ante una medida cautelar? Bien sea porque se concede la medida cautelar, o bien sea porque concedida la medida cautelar, aquel que fue afectado por la medida cautelar tiene la posibilidad de recurrir. Y ahí como abogados nosotros tenemos que pensar, el recurso es el de reposición. El recurso de reposición, ahí sí como abogados tenemos que pensar qué nos conviene. Porque el recurso de reposición puede ir acompañado del recurso de apelación, subsidiariamente. O puede ir directo, recurso de reposición. Y si el juez no hace lugar al recurso de reposición, apelar esa decisión. ¿Qué pasa cuando uno interpone reposición con apelación en subsidio? El recurso de reposición hay que fundamentarlo en el mismo acto que se interpone. Y hay 3 días para el recurso de reposición. Si uno interpone un recurso de reposición con apelación en subsidio, tiene que tener muy en claro que ese recurso de reposición va directo, así, si no le conceden la reposición y apeló en subsidio, va a la Cámara. Pero va directo, con los fundamentos del recurso de reposición. No se vuelve a fundar el recurso en Cámara, porque el Código dice que ya está fundado en primera instancia. Entonces hay que estar muy atentos a eso. A veces conviene reposición o apelación, porque a veces uno no tiene tiempo de todo, no tiene tiempo material, que por lo menos tienes más de 5 días porque va a apelar y después le conceden el recurso y funda. ¿Sí? El caso de la contracautela. En las medidas cautelares se puede fijar una contracautela. Y yo estuve leyendo algunos autores que se dicen que especialistas en familia, y a mí me gusta la gente que es especialista en familia, pero que ejerce la profesión, bien sea desde la magistratura o del ejercicio profesional efectivo, porque esos son los que tienen la calle. La contracautela, que sería una caución por los daños y perjuicios que la medida le puede ocasionar a la otra parte, se pide en familia, porque yo he pedido medidas cautelares, tanto sea de embargo como de prohibición de innovar, donde mis clientes tuvieron que ir a prestar caución personal, no con bienes, personal, por la medida que el juez había decretado. Entonces, cuando ustedes leen los autores, no solo de derecho procesal, autores que se dicen especialistas en familia, ojo que no es tan así. Me fui olvidando de... No, está bien, voy bien. Normativa. Bueno, ¿cuáles son los requisitos de admisibilidad de las medidas cautelares? Las medidas cautelares se otorgan siempre bajo responsabilidad de la parte que las pide, siempre. Son provisionales, o sea, algunas medidas cautelares o algunos jueces determinan el tiempo en que esa medida va a estar vigente,
y aunque no lo determinan, son provisionales y son modificables. ¿Qué quiere decir que son modificables? Que se pueden ampliar, que se pueden reducir, que se pueden sustituir o que se pueden suspender. Esto de la provisionalidad de la medida, yo me encuentro en la práctica profesional con el caso de, después vamos a hablar un poquito mejor de las cuotas provisorias de alimentos. La cuota provisoria, los jueces cuando fijan una cuota provisoria de alimentos no hacen más que hacer lugar a una medida cautelar que anticipa la sentencia definitiva en el juicio de alimentos. ¿Qué se gana con la medida cautelar? Y se gana que uno solamente tiene que acreditar que esos son los requisitos de admisibilidad, la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora. En materia de derecho de familia, la verosimilitud del derecho está dada por el vínculo que une a la otra persona, por ejemplo en el caso de alimentos, o sea, por el vínculo de parentesco que habilita a pedir una cuota alimentaria. Eso es la verosimilitud del derecho. Y el peligro en la demora, en materia de alimentos, está dada porque los alimentos son necesarios para la vida de la persona que los está pidiendo, si el vínculo de parentesco se lo permite, o si es esposo o si es hijo. Son modificables. ¿Qué quiere decir que son modificables? No, no me quería olvidar de esto. El tema es que a veces en las medidas cautelares de cuota provisoria de alimentos, conviene más quedarse con una cuota provisoria de alimentos donde yo al juez le digo que el alimentante gana 1 millón de pesos por mes y que nunca se lo voy a poder probar en un juicio de alimentos. Entonces yo lo que veo, que se va verificando en algunas oportunidades y con algunas sentencias, que no son todas, es que al no establecerse un plazo dentro del cual tiene que establecerse la demanda, no se presenta la demanda, se eterniza una provisoria y a lo mejor uno hace 1 año que está con una cuota provisoria pagando la cuota alimentaria. Ahí es donde el otro abogado tiene que estar atento. Entonces, cuando yo leo a los autores que dicen que no se aplica la caducidad en las medidas cautelares, yo le digo que sí se aplica. Porque si yo le digo a un juez que esta persona no inició la demanda dentro del plazo que la ley establece, el juez tiene que suspender la medida cautelar o intimar al menos a que se acompañe la demanda de fondo y para otorgar la medida cautelar. Las medidas cautelares tienen un plazo de caducidad de 10 días desde que se traban para interponer la demanda. En el caso del derecho de familia, que se aplica mucho, ese plazo de 10 días se traslada a 20 días desde que se inicia el proceso de mediación y se cierra el proceso de mediación, con falta de acuerdo o por inasistencia de la otra parte. Esto hay que acreditarlo con el acta de mediación y ahí opera este plazo de caducidad de 10 días de la medida cautelar. Es decir, que si en un proceso, en una medida cautelar que se fijó una cuota alimentaria, no se ha iniciado dentro de los 10 días del acta de cierre de la mediación, de los 20 días del acta de cierre de la mediación, uno puede pedir el levantamiento de la medida. Yo estimo que en el ámbito de derecho de familia se ha ido dando como un derecho procesal familiar, porque la legislación de fondo ha ido incorporando normas que tienen que ver más con un aspecto procesal, como por ejemplo son las leyes de violencia, o como por ejemplo el mismo Código Civil. El Código Civil y Comercial de la Nación introdujo muchas normas protectorias y muchas formas de ejercicio, por ejemplo también en alimentos, que tienen que ver con normas procesales, en un modo casi de una
injerencia, que en realidad no creo que haya sido el objetivo inmiscuirse en el derecho procesal, sino la protección del justiciable. Yo hice un relevamiento normativo, vamos a ver, fue competente, ya lo dije, después voy a hablar de la información sumaria. Yo hice un relevamiento normativo aplicable a las cuestiones de familia y que indican esto, que el plexo normativo de fondo conlleva en sí mismo la incorporación de normas protectorias que son legales, no procesales, pero sí cautelares, como por ejemplo las normas que se refieren a la protección de la vivienda familiar o las normas que se refieren a la protección de los vulnerables. En materia de derecho de familia no puede soslayarse tampoco, cuando se legisla, que el artículo 5 de la Constitución dice que cada provincia se da una constitución y esa constitución tiene que garantizar la administración de justicia. ¿Esto qué quiere decir? Esto es igual a que cada provincia se dicta un código procesal, ¿sí? Y el 121 dice que las provincias conservan todo el poder no delegado en el gobierno federal. Es decir, corresponde a las provincias el dictado de las normas procesales para protección de los derechos. No obstante, la garantía del artículo 18 es la fuente que va a dar marco al proceso. Es por ello que la norma procesal determina condiciones que deben reunirse para la concesión de la medida cautelar. Pero ahí se produjo un vacío en derecho de familia. Parece que sí, porque fue necesario la sanción de leyes de protección, por ejemplo, las leyes de violencia familiar, que las mismas leyes trajeron una forma de realizar la denuncia y de concesión de la medida. Pero nunca va a estar ausente la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora. Los requisitos para la concesión de las medidas profesionales en el ámbito del derecho profesional, les dije no, de las medidas cautelares, en el ámbito del derecho de familia, se flexibilizan, se dinamizan y se conjuga con el carácter de medidas urgentes, insoslayables, provisorias y postergables. A ver, quiero irme a información sumaria. El Código Procesal establece que, conjuntamente con la medida cautelar, hay que acompañar una información sumaria con la declaración de testigos que sustenten la petición que se está formulando. Este tema de la información sumaria dice que después los testigos van a ir en primera audiencia a ratificar sus dichos. Esto a mí me parece que es inconstitucional. Les voy a decir por qué. Porque si declaran testigos, la otra parte tiene derecho al contralor de la prueba testimonial. Y para el contralor de la prueba testimonial significa que a esa audiencia de ratificación tiene que estar presente la otra parte y tener el derecho a repregunta. En una oportunidad en un juzgado, yo sabía, porque lo venía siguiendo, que la otra parte, un juicio de alimentos, que la otra parte se iba a presentar a ratificar los dichos. Entonces me presenté el día de la audiencia, en primera audiencia, era primera audiencia, pero me presenté en el juzgado y dije, voy a repreguntar. Me dijeron, no puede. ¿Por cómo no voy a poder repreguntar? Se están violando el derecho de defensa. Mi cliente está presente y yo voy a repreguntar a los testigos. Fue innovador. No sabían para dónde agarrar, pero me dejaron repreguntar porque es lo que corresponde. Ténganlo en cuenta, porque si no, después, cuando se dicta sentencia, se quedan con esa información sumaria, porque los testigos declararon bajo juramento de decir verdad, y el juez toma por cierto lo que dicen los testigos. Entonces no se puede, así porque sí, consentir lo que digan los testigos. Por eso puse este punto
de información sumaria. Inaudita parte ya lo dije, recursos ya lo dije, cautela ya lo dije, los caracteres también, caducidad. Bueno, vamos a esto que me pareció bueno traerlo. Yo, haciendo una revisión de las normas de derecho de familia, todo esto lo hice porque lo iba a compartir con ustedes, ¿no? Haciendo una revisión de las normas de derecho de familia, fui descubriendo qué protectorio es este código civil que tenemos. Como decimos nosotros, el código nuevo que ya tiene 6 años, va a tener 6 años ahora. En el artículo 32, en la parte que se refiere a restricciones a la capacidad, el juez puede restringir la capacidad para determinados actos a personas mayores de 13 años que padecen adicciones o alteraciones mentales permanentes o prolongadas, siempre que estime que del ejercicio de su plena capacidad se puede producir un daño a su persona o a los bienes. Esta es una medida cautelar, porque lo que hace es proteger a la persona. Esta medida que el juez puede asumir, disponer, hace proteger a la persona o proteger a sus bienes. También es una medida cautelar la designación de los apoyos, que ustedes vieron que la capacidad en el código es la regla, la incapacidad es la excepción. Para llegar a declarar la incapacidad de una persona, se transitó un camino muy largo, porque la capacidad es la regla y el juez hoy lo que hace es dictar una sentencia de determinación de la capacidad jurídica y decir qué actos puede autorizar o qué actos no se autorizan. Para eso, el juez utiliza apoyos que pueden ser instituciones, pueden ser personas, según el caso. Asimismo, el artículo 34, siempre hablando de la sección restricciones a la capacidad del Código Civil, establece medidas cautelares. Durante el proceso de determinación de la capacidad jurídica, el juez debe ordenar las medidas necesarias para garantizar los derechos personales y patrimoniales de la persona, determinando qué actos requieren la asistencia de uno o varios apoyos. Nos vamos al artículo 79. El artículo 79 se refiere a la ausencia, a las personas ausentes, las personas que se ausentan del domicilio y se pide la declaración de ausencia. El 79 prevé que el juez designe un curador a los bienes del ausente. También es una medida protectoria. ¿Quiénes son los legitimados para pedirlo? El Ministerio Público o toda persona que tenga un interés legítimo respecto de bienes del ausente. Y también prevé el artículo 82, siempre hablando del presunto ausente, que en caso de urgencia se designe un administrador provincial o la adopción de medidas que las circunstancias aconsejen. Seguimos. Presunción de fallecimiento en el capítulo 7, siempre en la parte de persona, el artículo 88 dice: el juez debe, y otra vez dice debe, nombrar un defensor al ausente o dar intervención al defensor oficial y designar un curador a los bienes. Esta designación del curador es una medida cautelar. Vamos a pasar a otro capítulo: representación, asistencia, tutela, curatela. En la sección segunda, que se refiere a la tutela, puede ser que el tutor designado se le esté tramitando, se le esté removiendo, se esté tramitando la remoción del tutor. Y el artículo 37 establece que lo puede suspender el juez y nombrar provisoriamente a otro. Otra medida cautelar de tutela que asume el código. Yo las nombro que son tutelas legales. El otro tema es la protección que trajo este nuevo código por la protección de la vivienda familiar. La afectación de la vivienda familiar, como lo que nosotros decíamos, el bien de familia, ¿sí?
con los requisitos que trae, no es más que eso, no es más que una protección de la familia y de la integridad de la familia. Tanto es así que en el título de las uniones convivenciales, porque la verdad es que introdujo uniones convivenciales y la gente piensa cuando uno viene a la consulta en el estudio, dicen, ¿y qué derechos hereditarios tengo? Y ninguno, porque en la unión convivencial no hay derechos hereditarios. Hay algunos derechos, pero derechos hereditarios no hay. Pero el 522 del Código Civil y Comercial, para proteger la vivienda familiar, dice que si la unión convivencial está inscrita, se le debe solicitar al otro conviviente el asentimiento para disponer de la vivienda familiar o de los muebles indispensables. Vamos a pasar a las relaciones de familia y vamos a hablar del matrimonio. El artículo 434 trae una norma espectacular. Dice, alimentos posteriores al divorcio. Para el excónyuge que padece una enfermedad grave preexistente al divorcio que le impide autosustentarse. Si fallece el alimentante, o sea, el excónyuge, el derecho se transmite a los herederos. Perdón, no el derecho, la obligación de pagar la cuota alimentaria se transmite a los herederos. Es una, yo digo qué garrón, pero sí es una protección, una tutela, como una medida cautelar que la ley introdujo para proteger a aquella persona que estuvo casada con alguien y padece una enfermedad grave preexistente al divorcio, que le impide autosustentarse. Vamos a pasar al título de régimen patrimonial del matrimonio. El artículo 483 establece medidas protectorias. En la etapa de indivisión postcomunitaria, la etapa de indivisión postcomunitaria es la etapa que va desde la sentencia de divorcio. Cuando se dicta la sentencia de divorcio, el juez dice, a partir de tal fecha se disuelve la sociedad conyugal. ¿Será cuando se notificó la otra parte o será la fecha que las partes dijeron que se separaron? ¿Sí? Esa etapa, hasta que se liquide la sociedad conyugal, es la indivisión postcomunitaria. En esa etapa, los excónyuges que vean afectados sus intereses pueden solicitar, además de las medidas precautorias locales, dice locales, en reconocimiento que es una facultad procesal de las provincias, puede solicitar la siguiente. La autorización para realizar un acto que requiere el consentimiento del otro, si la negativa es injustificada, o su designación, la designación del excónyuge o la de un tercero como administrador de la masa del otro. ¿Sí? Esto a lo mejor es en un momento en que el otro está dilapidando la fortuna y a lo mejor le corresponde derecho de vivienda y de conservación al excónyuge, porque por 2 años puede vivir en la vivienda familiar, ahí puede solicitar las medidas necesarias para proteger sus derechos. Y lo mismo pasa con las uniones convivenciales. Siempre que estén inscriptas, se le va a pedir el asentimiento para disponer de la vivienda familiar y de los muebles que hay en ella. Bueno, creo que acá ya dije todo. Ahora voy a tratar de compartir un Word que está más o menos, yo lo dije más resumido, todo lo que dije, donde les traje algunos casos jurisprudenciales. Yo no sé si alguien quiere preguntar algo, lo puede hacer. Parece que no. Bueno, esperen un segundito que ya les busco.
Yo tengo una causa muy complicada en la justicia de San Martín. Tengo varias causas con las mismas partes. Entonces, cuando estaba buscando jurisprudencia, dije, no, pero qué mejor que esta causa. Se compartió, ¿ustedes pueden ver o no? Sí, veo que estamos viendo el Word. Medidas cautelares en la jurisprudencia, ¿lo están viendo? Sí. Sí, perfecto. ¿Sí? Bien. Bueno, esta es una medida cautelar para obtener el régimen de comunicación durante el acto. ¿Se acuerdan que el año pasado, cuando se decretó el aislamiento obligatorio, comenzaron los problemas con el régimen de comunicación? Entonces yo interpuse una medida cautelar en cuanto sacaron la resolución que los hijos podían trasladarse una vez por semana. Y los jueces dijeron, si se pueden trasladar una vez por semana, que estén una semana con un padre y una semana con el otro. Esto me facilitó en muchos casos que el otro progenitor, porque la verdad que por lo general son las mujeres, en los casos que yo tengo, pero el otro progenitor no permitía el contacto con la excusa del acto. Y en esta resolución, vamos a ir a lo que se resolvió. Yo les copié todo porque es muy interesante los considerandos, ¿sí? Hay que leer los considerandos porque uno aprende mucho y aprende para otras causas. Y la juez hizo todo un desarrollo. Por supuesto que me benefició, por eso lo cuento contenta. Bueno, la juez, conclusión, dice, resuelvo hacer lugar a lo solicitado por el progenitor y con carácter cautelar establecer que hasta tanto cese el estado de aislamiento provisorio obligatorio, el joven Nahuel Pérez, que no se llama Nahuel Pérez, permanezca una semana con cada progenitor de manera alternada y sucesiva. Tal modalidad comenzará a partir de las 48 horas de notificada la presente, fecha en la cual deberá ser trasladado el joven al domicilio paterno. El traslado del menor estará a cargo de quien tenga al hijo y debe entregarlo en la casa del otro progenitor. Instar a ambos progenitores a respetar el derecho del joven Nahuel Pérez a vincularse con ambos progenitores con los cuidados y limitaciones que impone la emergencia sanitaria vigente y especialmente respetando su voluntad, quien a lo largo de estas actuaciones ha dado sobradas muestras de madurez, demostrando tener ideas claras e intereses bien definidos. Artículo 3 de la Convención y artículo 707 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación. Porque esa parte de la normativa, me olvidé, tiene a partir de 701 incorporó normas procesales el Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Qué pasó con esta medida? Esta medida la apeló la madre, pero como es una medida cautelar, la medida cautelar se hace para cumplirse. Así que no tuvo otro remedio que cumplir la medida y hacer, como dijo la juez, llevar al chico al domicilio paterno. La madre la apeló y la Cámara le rechazó y dijo que era lo correcto. No le impuso las costas, porque me hubiera gustado que le impusiera las costas, pero no le impuso las costas por la materia, no sé qué dijo. Pero después, como seguía con este criterio y yo tenía iniciada una demanda de cuidado personal de hijos, interpuse una medida cautelar para obtener el cuidado personal provisorio del chico, con este antecedente de los 15 días, de los 10 días, de los 7 días en cada domicilio. Quise decir 15 días porque 15 días
En total en el mes está con cada padre. Me hicieron lugar al cuidado personal provisorio. Esto lo interpuse porque la madre obstaculizaba mucho el régimen de comunicación con el padre. Entonces lo interpuse y ahí me lo concedieron también. También está apelado, todo está apelado. Esto, si ustedes lo quieren y les sirve y les interesa, yo después se los voy a dejar. Bueno, y acá resolvió establecer que el cuidado personal cautelar del joven Nahuel Pérez será ejercido de manera compartida por ambos progenitores de manera alternada, recibiendo el menor una semana con cada progenitor de manera alternada y sucesiva. Establecer un régimen de comunicación precautorio a favor de ambos progenitores, el que se llevará a cabo de la siguiente manera: fiestas de Navidad y Año Nuevo, bueno, y establece. También establece cómo se va a realizar el periodo vacacional. Esta la interpuse porque venían las vacaciones y sabía que no iba a poder estar con el hijo. Fue apelada y la Cámara sacó la siguiente resolución. Junio del 2021. Esto es fresquito, fresquito, fresquito. Y dice la juez, la resolución del 21 de diciembre del 2020 hace lugar a la medida cautelar solicitada por el señor Pérez y establece a continuación que el cuidado personal del joven Nahuel será ejercido de manera compartida y alternada por ambos progenitores, debiendo el menor recibir una semana con cada uno de ellos. También fija un régimen de comunicación precautorio para las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Las restantes fechas significativas y el periodo vacacional impone las cosas en el orden causal. La accionada, la señora García, se alza contra la decisión mediante la apelación interpuesta con fecha 29 de diciembre, fundando el recurso en el mismo acto. La contraria replica los argumentos vertidos con fecha 3 de febrero del 21 y el señor asesor de incapaces interviniente, el asesor sacó un dictamen favorable. Y vamos a ir. La impugnación se basa fundamentalmente en que el adjudicante no valoró la opinión del menor, que no fue escuchado realmente y que la decisión es contraria a la voluntad de su hijo, resultando la importancia que en este tipo de procesos tiene la opinión del menor. No tengo dudas que cuestiones como la que nos ocupa resulta de fundamental importancia escuchar de boca propia del menor qué es lo que siente y lo que prefiere, pues se trata ni más ni menos que de su propia vida, de modo que la definición de aquello que más lo favorece y mejor consulta su interés superior corresponde respetar la atendibilidad de las demandas, que nacen de la individualidad y sus deseos. Más en este caso me temo que la disconformidad de la progenitora con la decisión adoptada reposa en sus propios intereses y no, como viene alegando, en las necesidades de su hijo. He sabido que criticar no es lo mismo que disentir. El ritual exige una crítica concreta y razonada, no bastando remitirse a presentaciones anteriores. Conclusión de la historia, lo que ahora dijo la Cámara es declarar desierto el recurso con fecha 29 de diciembre de 2020. Es decir, lo que la Cámara dijo que no había estado bien sustentado el recurso. Es muy interesante esto y la verdad que como abogado es muy feo que a uno le desestimen un recurso y lo declaren desierto porque los fundamentos no fueron suficientes para fundar la pretensión. Pero bueno, le rechazaron y se sigue cumpliendo la medida cautelar de cuidado personal del hijo. Y esta es la más interesante de todas, medida cautelar de restitución de bienes. Se trata de una pareja conviviente
que firmaron un convenio, les tengo que contar el caso para que se entienda, que firmaron un convenio en el cual la señora decía que vive en una quinta, en un lugar muy lindo, con piscina y con parque, qué sé yo. El titular de dominio de esa propiedad es el señor. La señora quedó viviendo ahí con el hijo, que hoy tiene 13 años de edad. Firmaron un convenio donde ella se comprometió a retirarse de la vivienda familiar en febrero del año 2019. Convenio firmado ante escribano público. Cuando llegó febrero del 2019, la señora dice, no me voy a ir, porque me obligaron a firmar este convenio. El abogado de la señora es un abogado muy famoso, que supongo y entiendo y estoy segura que le explicó lo que estaba firmando y la señora sabía muy bien lo que estaba firmando. Pero dijo, por supuesto que no con el mismo abogado, sino con otro, dijo que no se iba a retirar del domicilio porque era el techo de su hijo. Y así lo hizo, porque lo sigue ocupando. Mientras tanto, como se trata de una propiedad muy importante, mi cliente tiene una cantidad de bienes dentro de esa propiedad que le pedí al juez que le autorizara a retirar los bienes, y el juez me autorizó, pero me dijo que detallara las pertenencias de uso personal de mi cliente. Acompañé un listado de pertenencias, pero también acompañé un listado que la señora había firmado en carácter de depositaria. Yo no era la abogada, pero otra abogada le había hecho firmar, que se hizo un acta notarial de los bienes que habían quedado en el domicilio y se la constituyó en depositaria a esta señora que firmó de conformidad. Le solicité al juez la entrega de los bienes después de mucho litigar en una medida cautelar, que era sí o no, porque no había mucho para debatir, pero fue creo que un año casi para que me otorgara la medida cautelar. En diciembre del año pasado otorga la medida cautelar. Y es verdad que la juez, cuando antes de otorgar la medida cautelar, dice que el señor tenía que retirar las pertenencias de uso personal, los elementos de trabajo. Libro el mandamiento, y la juez, cuando libra el mandamiento, dice que se acompañe el acta notarial con la descripción de todos los bienes y el listado, que es un listado además que yo había agregado al expediente, al mandamiento. Cuando fui a ver al oficial de justicia, el oficial de justicia me dice, doctora, ¿no tenemos que llevar todo esto? Y sí, le digo, la juez dijo que se agregara el mandamiento. Fuimos con un camión y nos llevamos casi todo, porque algunos bienes le dejó. Al otro día la señora se presentó diciendo que le habían sacado la mayor cantidad de bienes de la casa, mayor. En realidad no dijo ni qué era lo incorrecto de haberse llevado, porque todo lo que se llevó son bienes de uso personal y herramientas de trabajo. Lo que pasa es que son muchos. O sea, se cumplió con la medida. El oficial de justicia cumplió con la medida como lo ordenó la juez. La juez sacó una resolución de un día para el otro diciendo que en 24 horas tenía que devolver mi cliente todo lo que se había llevado que no fueran bienes de uso personal, bienes de uso personal, ni de trabajo, sin que la otra parte dijera cuáles son los bienes que se había llevado incorrectamente. No le voy a contar detalles de atrás, que son sospechas mías, pero bueno, sin eso. Casi me infarto cuando leí eso, casi me muero, porque yo estaba chocha con que había cumplido la medida cautelar después de mucho tiempo, y apelé. Apelé esa decisión, porque la medida cautelar ya se había cumplido. La medida cautelar ya se había votado. Y la Cámara ahora también resolvió
y le rechazó el recurso porque consideró que estaba mal concedido el recurso. A ver si está acá. Yo les copié todas, así que después ustedes tranquilos la van a poder leer. El tribunal tiene dicho que conforme al principio de preclusión, debían irrecurribles las resoluciones que son consecuencia de otras que han adquirido firmeza, en virtud de no haber sido atacadas idóneamente en tiempo oportuno. Ello es lo que sucede en el caso de autos, en donde efectivamente el proveído recurrido del 22 de diciembre del 2020 haya su origen no solo en el primigenio dictado del 6 de marzo del 2020, sino también en sus consecuencias de fecha 13 de marzo del 2020 y 20 de abril del 2020. En todos los proveídos mencionados, la judicante le hizo saber al peticionante que el objeto del juicio se encontraba limitado a la restitución de los objetos personales, pertenencias y herramientas de trabajo que fueran necesarias para su vida diaria y laboral, y que respecto de los restantes bienes identificados que excedieran tal naturaleza, debía ocurrir por la vía ejecutiva correspondiente, sin que el recurrente los haya impugnado idóneamente. Conclusión, no sé qué quiso decir. Dijo, el recurso lo declara, resuelve, declarar mal concedido el recurso de apelación, subsidiariamente interpuesto, porque interpuse reconsideración con apelación en subsidio, y no imponer costas de la alzada a cuenta del modo en que se resuelve. Bueno, acá vamos a ir al aspecto práctico de una medida cautelar. Yo no sé cuál es el motivo para obtener la restitución de los bienes que son propios, que están en un bien inmueble también de carácter propio, porque una cosa es la garantía de la vivienda y otra cosa es que se lo obligue a dejar en una casa de 200 metros cuadrados totalmente amueblada y que él tenga que salir a comprar bienes cuando tiene los bienes. Yo dije, ¿para qué me hice tanto problema apelando esta medida? Si no hizo más que llevarse todo lo que necesitaba, bienes de uso personal y bienes de uso profesional y laboral. Pero bueno, aquí estamos con la medida. ¿Para qué sirvió? Sirvió. Todos los bienes los tiene él y la verdad es que no va a restituir nada, porque como la juez ordenó restituir todos aquellos que no fueran personales, mi cliente dice, yo uso todos, son míos, ¿sí? Bueno, otro fallo de Cámara también fue interpuesto por una medida, cuota alimentaria provisoria, donde la juez, solo con los dichos de la contraria que no había acompañado la demanda de alimentos, dice que el alimentante tiene que pagar 30.000 pesos mensuales de cuota alimentaria, con más el colegio. El colegio creo que sale cerca de 40.000 pesos, con más OSDE, y creo que también paga el teléfono celular. Se apela esa medida, y como la Cámara, el chico vive 15 días en cada domicilio, la Cámara dice los redujo los 30.000 a 15.000 pesos mensuales, más todo lo que ya les dije. La señora no trabajaba en el momento que se fijó esa cuota y ahora trabaja, así que próximamente voy a pedir la suspensión de esta medida cautelar para que se deje sin efecto esta medida cautelar que interpone, que lo obliga a pagar 15.000 pesos porque la señora, la madre, está trabajando, así que también tiene que contribuir al sostenimiento. La que sigue, que es una medida precautoria sobre bienes,
Esta medida la interpuse porque se trata de cónyuges divorciados. Durante el matrimonio, el señor adquiere a título oneroso, no, perdón, a título gratuito, por vía de cesión, un inmueble que fue el inmueble de la vivienda conyugal, un inmueble que lo compran, era una casa que se demolió y se construyó la nueva vivienda. Se separa, mi cliente, que es la mujer en este caso, se retira del domicilio, y esto lo estudié muy bien porque me decían que era un fraude a la sociedad conyugal. No es un fraude a la sociedad conyugal. Este señor adquiere el bien por cesión que le hace su padre. La cesión tiene los efectos de la donación, o sea, es un bien adquirido, un bien que no es ganancial. El bien en sí no es ganancial, es un bien propio. Pero la construcción de una casa, que es una casa también espectacular, se realiza durante el matrimonio. Entonces yo ahí interpuse una medida de no innovar, para que él no pueda disponer de ese bien hasta tanto no se determine cuál es el valor de la mejora que la comunidad de bienes le debe a la cónyuge por o sea, la recompensa, el valor de la mejora por la recompensa, porque en realidad no le corresponden bienes, pero sí le corresponde la recompensa, ¿sí? Esta la tengo trabada recientemente. Y acá tuve que acreditar que él es el titular de dominio y tuve que acreditar todas las mejoras que se hicieron. Por eso, cuando yo les dije al principio cómo se interpone una cautelar, hay que interponerla con todos esos elementos para que el juez pueda dictarla. El juez, de todos modos, cuando resuelve, me dice que en el menor plazo interponga la liquidación de patrimonio conyugal que ya me interpuse. Bueno, este es un fallo de la Sala B de la Cámara Civil. También el alimentante paga en especie, el colegio, la prepaga, la nena vive en una casa que es de la abuela paterna, y además paga una suma de dinero en efectivo. La madre se presenta, pide un aumento de cuota y un aumento provisorio de cuota, y la Cámara, el juez le concede el aumento de cuota a pelo y la Cámara confirma. Siempre estamos hablando de medidas cautelares, porque lo que solicitó es el aumento provisorio de la cuota alimentaria en efectivo. Es interesante que después lo lean, si quieren, yo se lo dejo, lo leen, es muy interesante que esto lo lean. Bueno, ahora me acordé de algo que me olvidé. Me olvidé de hablar de unas medidas que fueron adquiriendo virtualidad en el derecho, que son las medidas autosatisfactivas. Las medidas autosatisfactivas no están consagradas en un plexo jurídico, en una norma, no están consagradas, pero en las leyes de violencia, por ejemplo, constituyen medidas autosatisfactivas. La medida autosatisfactiva es aquella que nace y muere. ¿Por qué? Se toma la decisión, se terminó la medida. Esta es la característica de la medida autosatisfactiva. El juez tiene que tener la plena convicción, no solamente la verosimilitud, porque la verosimilitud significa, bueno, casi que me convence, pero en la medida autosatisfactiva el juez está convencido de que la medida la tiene que tomar por una cuestión de protección. En las leyes de violencia, ustedes saben que las facultades del juez son amplias, no solamente para decidir la prohibición de acercamiento, la prohibición de comunicación, sino también para decidir la fijación de una cuota provisoria de alimentos. En mi experiencia profesional no he tenido la suerte de ver la fijación de una cuota provisoria de alimentos en el marco del proceso
de violencia. Pero la facultad está. Y fíjense que la medida en el proceso de violencia se toma y se cumple. Por eso decimos que es una medida autosatisfactiva. Bueno, no sé cómo andamos. Vamos a empezar a responder preguntas. ¿Podría enviar el Word a académicas? Sí, por supuesto. Las medidas de restricción de acercamiento se volvieron a prorrogar automáticamente. Eso lo quisiera saber yo. Siempre es 1 o 2 días antes. Todavía no tenemos. Sí se vienen prorrogando automáticamente y donde se puede verificar esto es en la página de la Corte, que tiene la oficina de violencia. Fíjense que ahí van publicando todos. Yo no veo más mensajes, no sé si... Doctora, no hay más preguntas, así que si quiere puede ir ya cerrando, así nos despedimos y concluimos con la charla de hoy. ¿No hay más preguntas? ¿No hay más preguntas? No, estamos en condiciones de cerrar ya. Perfecto. Yo voy, si ustedes quieren, envío esto, lo envío por mail, no sé, me dicen ustedes. Sí, después lo mandamos por mail a todos los participantes de hoy. ¿Y a dónde lo envío? Después te paso por privado mi mail, así me lo envías y yo se lo reenvío a todos los participantes. Perfecto. Bueno, gracias a todos los que asistieron. Buenas tardes a todos, gracias por participar.